Hola arquitectos, hoy les platicaremos sobre Andrea Palladio y Marco Vitruvio, quienes fueron arquitectos muy importantes en su época. Comenzamos con Marco Vitruvio Polión, quien además de arquitecto era también escritor, ingeniero y tratadista. Nació en Verona, Italia, vivió durante la época de Julio César. Bueno, Vitruvio fue soldado en España y en Grecia, actuó como militar y proyectó muchas máquinas de guerra, o sea, no solo edificó como que varios monumentos en sí. Luego residió en Roma y trabajó en las construcciones imperiales. Julio César y el emperador Augusto le ayudaron, lo cual fue una prueba de reconocimiento de ambos. Los restos de su labor han sido borrados casi enteramente por el tiempo. También cabe destacar que Vitruvio es el marco referencial de la arquitectura. Por decir, nosotros podríamos asumir que en su obra sobre la arquitectura marca los aspectos básicos con los que se desarrolla la arquitectura y nos da de su entendimiento. Hace que el urbanismo se entienda como una ciencia, o sea que el desarrollo de una ciudad debe obedecer a criterios políticos, económicos y sociales, y estos deben ser como los que determinen el desarrollo de futuras ciudades, o que tienen que tener como un porqué. Este arquitecto es muy importante porque creó las bases para un proceso. Define una teoría muy propia: toda arquitectura deberá ser firme, útil y bella, que son las cualidades firmitas, utilitas y venustas. Actualmente podría agregar que cumpla también con un lugar social. Su pensamiento se basaba en el hombre como el centro de un todo. Él tenía ideas mucho más racionalistas. Durante un largo tiempo, pues sabemos que la arquitectura era pensada y llevada a cabo con fines totalmente religiosos. Todas las construcciones que se llevaban a cabo en esos momentos eran para algún dios. Vaya, se tenía al dios como el centro del todo. Y como comenta Xiomara, como su pensamiento se basaba en el hombre como el centro de un todo, Vitruvio empieza a cambiar esto, empezando a tomar al hombre para llevar a cabo una nueva idea sobre la arquitectura. El nombre de Vitruvio fue un dibujo realizado por Leonardo da Vinci en 1490. Para realizar esta obra y este estudio de la anatomía humana, él se basó en los textos que había escrito Vitruvio, entonces por eso pues se le da este nombre. En el dibujo se ve una figura masculina dentro de un cuadrado y un círculo en dos posiciones, conocido como el canon de las propiedades humanas. También es considerado un símbolo de la simetría del cuerpo humano y por ende del universo. En cuanto a la obra más importante fue el Tratado de Arquitectura, o también conocido como los 10 libros de arquitectura, el cual es el tratado de arquitectura más antiguo que se conoce de la antigüedad clásica. En el primer libro de este tratado se nos hablaba de la función del arquitecto y las cualidades con las que se debe cumplir, y bueno, también sobre la naturaleza de la arquitectura. En el segundo libro podemos ver cómo se refiere al aspecto constructivo de los edificios. Él habla de toda la tecnología constructiva, la estructura, la elección y también el uso de materiales de la construcción. El tercer libro trata sobre los diferentes tipos de templos, sobre cómo se aplicaba la proporción y sobre todo una de las cosas más importantes, que era la proporción en base al cuerpo humano, de donde resulta el famoso dibujo El hombre de Vitruvio. En el cuarto libro encontramos lo que son 3 órdenes de los 5 arquitectónicos que nosotros conocemos, los cuales menciona y son el dórico, el corintio y el toscano, con principios técnicos de construcción. El libro quinto trata sobre los edificios de utilidad pública, tales como eran el foro, la cárcel, el teatro, los baños, la basílica, entre otros edificios. En el sexto libro se mencionan algunas razones técnicas y diferencias de clima y costumbres que determinan la arquitectura en los edificios. Como actualmente lo podríamos comprender, vaya, como la arquitectura bioclimática. El séptimo libro nos habla sobre la correcta elaboración de pavimentos y la correcta preparación de los enlucidos. Se describe también con qué métodos y elementos resulta conseguir pinturas bellas y permanentes, y las cualidades que ofrecen los diferentes colores a partir del empleo de materiales naturales y artificiales. El octavo libro, el cual trataba sobre la importancia que tiene el agua,
las formas adecuadas para obtenerla y para cómo conducirla. El noveno libro, el cual está dedicado a la astronomía, habla sobre la construcción de relojes y signos basados en posiciones lunares, sobre los planetas respecto al Sol. Y finalmente, hablando sobre su tratado, encontramos el 10º y último libro que trata sobre la construcción de máquinas mecánicas, orgánicas y de producto bélico. Y al conocer todos los temas que aborda Vitruvio en estos libros, creo que nos podemos dar cuenta de que todo es basado al hombre, o sea, el cómo le afectan ciertas cosas como las condiciones climáticas y por el contrario también cómo puede el hombre aprovechar elementos para su propio uso. Ahora vamos con Andrea Palladio, quien también escribió un interesante tratado de 4 libros. Este arquitecto quien tomó el conocimiento de Vitruvio y lo trajo a la vivienda. Andrea Palladio fue un importante arquitecto italiano quien tuvo mayor influencia en las formas clásicas, ya que las representó mucho en el ámbito de la vivienda, principalmente en sus villas. Estuvo trabajando en la ciudad de Vicencia y sus alrededores. Fue uno de los únicos arquitectos que se involucró en la teoría y la obra al mismo tiempo, de esa época. También podemos darnos cuenta cómo él se centró no tanto en lo religioso como muchos de la época en la que vivimos, sino él se basó más en la parte habitacional de la arquitectura. Aparte de las numerosas villas de Palladio en los campos, para nosotros su obra más importante fueron los 4 libros de la arquitectura. Y sí, o sea, aquí estamos hablando de que Palladio buscaba un lenguaje más discreto, moderado, digno y posiblemente solemne en su influencia en arquitectura. Se centraba en que sus construcciones fueran duraderas y que reflejaran la época de ese momento. Sus obras portaban una sencillez y una estricta simetría. Fue el autor del manierismo, el estilo artístico en el que se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica, que era la proporción, armonía, serenidad y el equilibrio. También mencionamos que Palladio escribió el libro Antigüedades de Roma en el año de 1554. Este se trataba de un recorrido rigurosamente tipológico sobre las antigüedades romanas. Y en 1570 escribió los 4 libros de la arquitectura, en el cual describía las reglas que hay que tener en cuenta en el proyecto, las normas de construcción y ofrecía una colección de diseño. Con estos libros buscaba obtener como una tipo receta, describiendo la construcción paso a paso, para la gente que ayuda en sus obras y para las futuras generaciones. Estos libros están escritos e ilustrados por él mismo. En su primer libro titulado Caja de herramientas del arquitecto, muestra los elementos arquitectónicos, cómo estos se podían unir, tener proporción y simetría, y también los materiales en cuanto a su función, estabilidad y la estética. En su contenido venían las cosas que se debían considerar y prevenir al iniciar una obra. Hablaba sobre los materiales como la madera, piedra, arena, cal y metales, así como estudiar las calidades del terreno para que pudiera soportar las cargas del edificio mediante los cimientos. Aquí también nos muestra un análisis de cada tipo de columnas, las cuales eran pertenecientes a los 5 órdenes arquitectónicos que nosotros conocemos, los cuales son el dórico, el jónico, el corintio, el toscano y el compuesto. En su segundo libro, Cómo dibujar y practicidad de materiales, describe la distribución de salones y espacios. Nos habla también sobre las casas y las construcciones cerca de los flujos de agua. Libro en el cual retoma lo que se dejó de lado por mucho tiempo, la vivienda. Los capítulos de este libro tratan de las casas del campo, transformando la villa en el santuario de la vida campestre. Su tercer libro, que es llamado Edificios y Obras Públicas, se centra, en la organización de cómo construir edificios públicos, calles, puentes y plazas. También mostraba el modo de edificar puentes de madera y piedras en esa época. El cuarto libro, Los Templos, es en el que describía el emplazamiento y los tipos de templos antiguos. Ahora hablando de su pensamiento, o como lo llamaban muchos, el palladianismo, en el que las formas clásicas se conjugan en equilibrio con columnas y frontones con un aspecto de templos antiguos. Y sí, o sea, ratificando, él creía que sus principios flexibles de diseño podrían aplicarse a cualquier tipo de edificio.
Se hizo muy conocido por diseñar villas y casas de campo con la simplicidad y la simetría en el centro de cada creación. También construyó una gran cantidad de villas para encargos privados, entre ellas la Villa Bador, Villa Rotonda, Villa Bárbaro, Villa Godi, Villa Cornaro. Muchas de sus villas cabe destacar que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Trae la imagen del templo a la vivienda, es decir, hace la utilización de lojías como barrera con el exterior, utiliza cúpulas, frontones, simetría, perspectiva en remates, en partes públicas, espacios longitudinales, alerones, pinturas en el exterior y en los sótanos. Por ejemplo, cuando uno dice Vicenza, automáticamente se le viene a la mente al arquitecto Palladio. Y es que la ciudad tiene innumerables edificios construidos por él mismo, a tal punto que a Vicenza se le conoce como la ciudad de Palladio. La Basílica Palladiana es un edificio impresionante. Este fue el primer trabajo que el artista realizó por encargo y resultó todo un éxito. De ahí empezarían las contrataciones para los particulares. En sus obras también destaca lo que fue la fachada de la iglesia del Redentor y el Teatro Olímpico. En estas obras destacan la repetición de columnas y esculturas de sus fachadas, las columnas dobles, la utilización de mármol en la fachada, las columnas, los frontones adosados, doble frontón, tramos rítmicos, también la utilización de logias y bases de las columnas, como ya habíamos comentado con anterioridad. En nuestra conclusión, Palladio retoma el conocimiento de Vitruvio y lo traslada a la vivienda, con principios flexibles de diseño que pueden aplicarse a cualquier tipo de vivienda o edificio, ya sea antiguo o actual.